Hola, la cápsula del Evangelio para el día de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 36 y dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. A contar de ahora me gustaría hacer 4 cápsulas sobre cómo enfrentar la desesperanza, el desaliento o el desánimo. Muchas veces el desánimo viene a nuestras vidas y generalmente cuando estamos desanimados, Satanás, el maligno, se aprovecha de nosotros con el fin de poner mentiras en nuestra cabecita, engañarnos, distorsionarnos y para que nos extraviemos del camino del Señor. El Salmo 73, por ejemplo, nos dice que mi carne y mi corazón desfallecen. Sin embargo, sigue diciendo: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero mira cómo lo dice el Salmo 73, mi carne y mi corazón. Y ahí nosotros nos encontramos las 2 dimensiones del ser humano. Una dimensión física, mi carne, y una dimensión espiritual, mi corazón. Y dice que ambos desfallecen. ¿Te has sentido agotado, que no tienes ganas de levantarte, ganas de trabajar, ¿cierto? ¿O que tu corazón ya perdió toda esperanza? ¿Qué hacer en esos momentos? Yo quiero enseñarte a través de estas cápsulas y las que vienen ahora en adelante algunos principios que te van a ayudar sobre cómo enfrentar el desánimo y el desaliento. Hace un tiempo atrás me junté con unos líderes de mi iglesia y le pregunté: ¿qué es lo que ustedes primero hacen cuando tienen que enfrentar el desánimo, el desaliento o la desesperanza? Cuando llegó una mala noticia que realmente te echó para abajo, cuando una mala noticia o un temor, un miedo, un terror, algo que va a suceder y ves el futuro negro, ¿qué es lo primero que haces? Todo el mundo me dijo algo, me dijo: yo oro, nosotros oramos, yo oro. Pero quiero enseñarte que eso es bueno, es muy bueno orar. Pero Jesucristo, antes de orar, realizó algunas acciones y yo quiero enseñártelas a ti. En primer lugar, nosotros vemos que Jesucristo entró al huerto Getsemaní. Tú sabes lo que era Getsemaní para Jesucristo. Getsemaní fue la etapa previa o el comienzo de su sufrimiento. Ahí fue cuando Él oró a Dios y derramó su alma, sus lágrimas y sudó como grandes gotas de sangre. Ahí fue cuando luego fue aprendido, fue traicionado por Judas. Getsemaní no es un buen lugar. Getsemaní, ¿sabe lo que significa? Lugar de prensa. Claro, porque en Getsemaní había muchos olivos y donde se cosechaban estas aceitunas y se metían en una prensa y se sacaba todo el olivo, todo el aceite de oliva se producía, pero para eso había que prensar. Dicen los teólogos que Jesucristo fue al monte de Getsemaní, al jardín de Getsemaní, porque ahí empezó a ser presionado, empezó a sentir la presión del juicio que venía, de la muerte, de la cruz. Pero sabes, muchos creen que Jesucristo entró solo a Getsemaní, pero no entró solo, entró con un equipo. Dice la Escritura que dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. En primer lugar, cuando tú estés desalentado, cuando tú estés desesperanzado, cuando tú estés a punto de entrar a tu Getsemaní, a las pruebas, a ese valle de sombra de muerte, a esas dificultades, nunca entres solo. Entra con un equipo de amigos, entra con Jesús entró con sus discípulos, no entró solo. Siempre nosotros tenemos la idea de que hay que ir solo y combatir solo. No, Dios te dio un equipo de amigos, por eso no es bueno que estés solo. La Biblia cuando dice que cuando Dios creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le dio una compañera. La Escritura también nos dice que Jesucristo, cuando envió a los apóstoles, a los discípulos, a los 70, los envió de 2 en 2. Y la Escritura en Hebreos nos dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En primer lugar, y este es el primer principio, forma un equipo. Que sean 2, 3, entra con un equipo que pueda estar contigo en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Pide ayuda, busca hermanos en la fe. La Escritura dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes por qué? Porque aún en los momentos de presión, en tu Getsemaní, tus hermanos
te levantarán los brazos y se transformará el reino de Dios en tu vida en los momentos negros. Verás a tus hermanos que están contigo, sentirás la armonía y la delicia de saber que no estás solo, de saber que hay un cuerpo de amigos, de hermanos, un equipo que está contigo en los momentos difíciles. Primer principio, nunca entres solo a tu Getsemaní, entra con un equipo de amigos y de hermanos que te aman. Dios te bendiga.